Hola, y bienvenidos a una nueva exploración en Corre, Lee, Vive. Hola, ¿qué tal? Pues con muchas ganas porque seguimos en esta serie donde nos metemos de lleno en libros sobre resistencia, sobre el espíritu humano. Sí, que ya hemos tocado palos muy diferentes. Sí, hemos hablado de Nacidos para correr, El camino del artista, de Murakami, de Scott Jureken, Correr, comer, vivir. También ultramaratón, el arte de escuchar. Vaya, un buen recorrido. Pero hoy, Hoy dejamos los senderos para irnos, yo creo, al lugar más extremo e inhóspito del planeta. A la cima del mundo, literalmente. Exacto. El libro es Everest 1996, Crónica de un rescate imposible, de Anatoly Bukriev y G. Weston DeWalt. Y hay que ser muy claros desde el principio. A ver, Esto no es solo una crónica de una escalada. Es en realidad la defensa en un juicio mediático que marcó la historia del alpinismo. totalmente. Es que es un libro que no se puede entender sin su némesis, por así decirlo. Que es el famosísimo Mal de altura de Jon Krakauer. Justo. Para millones de personas, ese libro fue la verdad absoluta sobre la tragedia del Everest de 1996. Lo que hace la obra de Bukriev es coger esa verdad, darle la vuelta y, bueno, mostrar una perspectiva radicalmente distinta. Te obliga a cuestionarlo todo, ¿no? Sí, y ese es nuestro objetivo hoy. Ofrecer nuevos ángulos para quien ya conozca la historia y una puerta de entrada fascinante para quien no. Es un viaje al límite de la decisión humana. Pues entremos de lleno. El punto de partida es la propia tragedia. Mayo del 96. El 10 de mayo, para ser exactos. Varias expediciones comerciales en la cima del mundo, una tormenta que surge de la nada y se convierte en un infierno blanco. Un infierno, sí. El resultado, 8 personas fallecidas. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo. Y en medio de todo ese caos informativo surge la crónica de Jon Krakauer, que era periodista de la revista Outside. Y que estaba allí. Ojo, no como periodista, sino como cliente de una de las expediciones. Y su crónica es potentísima. Es un relato en primera persona, lleno de tensión. Se convierte en un bestseller mundial casi al instante. Y para el gran público, esa es la historia oficial. Y en esa historia, como en toda buena tragedia, se necesita un antagonista, un villano, ¿Un culpable? un culpable. Y Krakauer, desde su perspectiva como cliente de la expedición de Rob Hall, encuentra ese villano en Anatoly Bukriev, el guía principal de la expedición rival. La de Mountain Madness, liderada por Scott Fisher. Exacto. A ver, para que un alpinista de la talla de Bukriev sintiera la necesidad de escribir un libro entero como respuesta, las acusaciones debieron ser, vamos, increíblemente graves. Gravísimas. Y muy, muy directas. Krakauer lo atacó en 2 frentes, que para un guía de montaña son como cuchillos. ¿Cuáles fueron? La primera crítica era que Bukriev había decidido escalar sin oxígeno suplementario. Para Krakauer, un cliente occidental, esto era una irresponsabilidad. O sea, una locura. Una locura. Creía que mermaba su capacidad física y, sobre todo mental, para cuidar del grupo. Y la segunda acusación, y la más demoledora, Sí. fue que Bukriev descendió de la cumbre por delante de sus clientes. Los dejó atrás justo cuando la tormenta se estaba formando. Madre mía. Básicamente lo acusó de abandono. De abandono en la zona de la muerte. Así de claro. Entiendo. Así que el libro de Bukriev y DeWalt no es una memoria nostálgica, es una pieza de evidencia. Un dossier completo. No. Es un dossier, sí. Con transcripciones de radio, testimonios de otros escaladores, un análisis casi forense de cada decisión para desmontar esa narrativa. Quiere cambiar la foto, pasar de villano a guía profesional en una situación imposible. Exacto. Es la pieza que faltaba en el puzzle. Y para entender su defensa, lo primero es entender al hombre. Porque la clave de todo este malentendido, yo creo, no está tanto en los hechos de ese día, Sino, sino en el abismo cultural que separaba a Bukriev del mundo del alpinismo comercial occidental. aquí es donde la historia se pone realmente interesante, porque Krakauer lo pinta casi como un mercenario ruso, fuerte pero imprudente. Sí, esa es la imagen que transmite. Pero la realidad es que Anatoly Bukriev era, sus récords lo demuestran, era una fuerza de la naturaleza. Una fuerza de la naturaleza es una buena definición, sí. Su historial es casi increíble. Estamos hablando de un tipo con más de 30 ascensiones a picos de 7.000 metros. Una barbaridad.
Tenía récords de velocidad que desafían la lógica. El Denali en 10 horas y media, el Dhaulagiri en 17. Y ojo, el año anterior a la tragedia, en 1995, hizo cima en 6 8000. 6 en un año. Todos sin usar oxígeno embotellado. Su capacidad fisiológica estaba en otra dimensión. Pero no era solo su físico. Su mentalidad era completamente distinta, ¿no? Nació en los Urales, se formó como físico, pasó por los cuerpos de montaña del ejército soviético. Era el producto de un sistema muy diferente. Y ahí está la clave. Ahí está la clave, que a menudo se pierde en la narrativa de Krakauer. Esto no era solo una disputa entre dos hombres, era un choque de filosofías. ¿A qué te refieres? El alpinismo occidental, comercial, el de Krakauer, veía al guía como un cuidador, casi una niñera de alta montaña. Te llevo de la mano a la cima. Exacto. La escuela soviética de Bukreyev, en cambio, veía al guía como el miembro más fuerte, rápido y autosuficiente del equipo. Su principal responsabilidad no era estar al lado del cliente todo el tiempo, ¿Sino cuál era? sino ser capaz de efectuar un rescate si era necesario. Y para poder rescatar, primero tienes que garantizar tu propia supervivencia. Es un cambio de paradigma total. Uno se enfoca en el servicio, el otro en la autosuficiencia y la capacidad de respuesta. Exactamente. Y esa diferencia es el epicentro del conflicto. Y su desconfianza hacia el oxígeno suplementario, que tanto le criticaron, venía de una experiencia traumática. Cuéntame eso. En la travesía del Canchejunga, en 1989, vio a un compañero, una leyenda, casi morir cuando su botella de oxígeno se agotó de repente a más de 8.300 metros. Su cuerpo, ¡pum!, se desconectó. ¡Qué miedo! Bukrev aprendió ahí que el oxígeno te da una falsa sensación de seguridad. Él prefería conocer el estado real de su cuerpo en todo momento. Claro, si empezaba a fallar, lo sabría al instante, no cuando el manómetro llegara a 0. Justo. Para él, ir sin oxígeno era más seguro. Vale. Con esa filosofía en mente, volvamos al 10 de mayo de 1996. La acusación más grave. Descendió antes que sus clientes. Sí. Desde la perspectiva de un cliente que ha pagado una fortuna y está agotado en la zona de la muerte, ver a tu guía principal bajar suena a abandono puro y duro. Desde esa perspectiva, la crítica de Krakauer tiene un peso emocional innegable. Es muy fácil empatizar con ese miedo. Sí, claro. Pero en la lógica de Bukrev, y según él en el plan acordado con su jefe Scott Fisher, su acción era precisamente lo contrario al abandono. Era una maniobra estratégica. A ver, explícame eso. Al no usar oxígeno, su cuerpo se enfriaba y debilitaba exponencialmente más rápido que el de los demás. Quedarse en la cumbre esperando a clientes que llevaban horas de retraso significaba... Convertirse él mismo en un problema. Exacto. Se habría convertido en otra víctima a la que rescatar. Entiendo la lógica, pero es una lógica fría, casi militar. Para ser útil, primero debo asegurar mi posición. Absolutamente. Y ese es el núcleo de la tragedia. Puede imaginar a un cliente a 8.500 metros pensando, no necesito que seas útil luego, te necesito a mi lado ahora. Y es un pensamiento legítimo. Pero el plan de Bukreyev era un descenso táctico. Bajar lo más rápido posible al campamento 4 a 7.900 metros para recuperarse. Y desde ahí, Su objetivo era rehidratarse, calentarse, descansar una hora y estar listo con oxígeno y té caliente para salir al encuentro de los clientes en su descenso. no estaba huyendo del peligro. No, se estaba preparando para volver a entrar en él en mejores condiciones. Estaba cambiando su rol de acompañante por el de rescatador. Y la tormenta, claro, convirtió esa decisión estratégica en una profecía. Tal cual. Mientras la mayoría se acurrucaba en las tiendas del campamento 4 luchando por sobrevivir, él puso en práctica su plan. Y aquí es donde la narrativa de Krakauer se desmorona frente a los hechos verificables. Cuando la tormenta arrecia y todos dan por perdidos a los que no han llegado, Bukreyev es el único que reacciona. ¿Salió de su tienda? No una vez. Salió en múltiples ocasiones, solo, en plena noche, con vientos huracanados y visibilidad cero, a buscar a los escaladores perdidos. Que estarían a muy poca distancia, pero... Estaban a solo unos cientos de metros del campamento, pero en esa tormenta era como estar en otro planeta. Y los encontró. Es increíble pensar en la fuerza mental que se necesita para salir de una tienda, que es un lugar relativamente seguro, y volver a meterse en el infierno. Es casi sobrehumano. Encontró a un grupo de 5 escaladores acurrucados, incapaces de moverse, al borde de la muerte por hipotermia. Y tuvo que tomar decisiones ahí mismo. Decisiones de triaje en el acto, sí. Consiguió llevar a Charlotte Fox de vuelta a las tiendas. Volvió a salir.
Encontró a Sandy Pittman y Tim Madsen, los puso en movimiento y los guió, medio arrastrándolos, hasta el campamento. Salvó 3 vidas esa noche. Salvó 3 vidas. Y por esas acciones, el American Alpine Club, que es la institución más prestigiosa de Estados Unidos, le concedió el premio David A. Sauls. Que es su máximo honor por heroísmo en la montaña. Exacto. Un reconocimiento que, choca frontalmente con la imagen de villano que se había popularizado. Es una historia de heroísmo increíble, pero también de una preparación y una filosofía muy concretas. Y ahí es donde creo que hay un puente directo a nuestro mundo, al de la ultradistancia. Totalmente. Porque estas decisiones bajo presión extrema no son, a otra escala, las mismas que enfrentamos en una carrera larga. El milímetro. Y en una ultra esto es fundamental. Es que es la base de todo. Puedes tener el mejor reloj, el plan de nutrición más avanzado, pero si no sabes interpretar las señales de tu propio cuerpo, estás perdido. Es desarrollar esa inteligencia corporal, ¿no? Eso es. Para saber cuándo puedes apretar y cuándo tienes que regular, independientemente de lo que diga tu plan. Esa idea del descenso táctico también me parece fascinante. En una ultra uno siempre lucha contra la idea de parar. Sí, parar es perder tiempo, ¿no? Es la sensación que tenemos. Exacto. Sentimos que estamos perdiendo tiempo si nos quedamos 5 minutos más en un avituallamiento. Pero esta historia enseña que a veces la pausa estratégica es la jugada más inteligente. Es que no es una pausa, es una recarga táctica. Es la diferencia entre arrastrarse hasta la meta y llegar fuerte. Bukriev no abandonaba a sus clientes, se preparaba para ser el rescatador que necesitarían. Entonces la pregunta para un corredor es... ¿Estás gestionando tu energía para poder responder si la carrera se pone realmente dura en los últimos 30 kilómetros? A veces tomarte esos 10 minutos para comer bien, sentarte y resetear mentalmente en el kilómetro 70 es lo que te permite volar en los últimos 20. Y luego está la fortaleza mental. Salir solo a esa tormenta. La mayoría de las ultras al final se corren en solitario, especialmente por la noche. Es una batalla contra tus propios demonios. Es que el paralelismo es directo. El ultrarunning es, en gran medida, una batalla mental en solitario. Esa capacidad de Bukriev para seguir funcionando en condiciones extremas, enfocado en una tarea. Es la misma resiliencia que se necesita para seguir poniendo un pie delante del otro a las 4 de la mañana con frío, sueño y dolor. La mente es el músculo que te saca de ahí. Y se entrena igual que las piernas, enfrentándose a situaciones incómodas y superándolas. Por último, toda esta polémica abre un debate ético muy interesante sobre la responsabilidad. ¿Tu deber es solo contigo mismo o también con los demás competidores? Y es un debate muy vivo en el mundo del ultra, ¿eh? ¿Te detienes a ayudar a un corredor que está vomitando en la cuneta, aunque eso te cueste tu marca personal? ¿Qué haces si encuentras a alguien desorientado? Las reglas suelen obligar a prestar auxilio, pero... Pero la historia de Bukriev va más allá. Él ya estaba a salvo. Podría haberse quedado en su tienda y nadie le habría reprochado nada. Su elección de arriesgar su vida por los demás plantea una pregunta sobre los valores que queremos que definan a nuestra comunidad. Ya sea en el Everest o en un sendero local. Exacto. ¿Es una competición pura y dura o es una aventura compartida? Al final, lo que nos quedan son 2 relatos casi irreconciliables. Por un lado, la crónica de Krakauer, que está brillantemente escrita y que caló en todo el mundo. Sí, es un librazo, hay que decirlo. Y por otro, la respuesta de Bukriev, más técnica, casi un informe pericial que culmina en un acto de heroísmo que los hechos confirman. Yo creo que la única conclusión posible es que hay que leer ambos libros. Estoy de acuerdo. Hay que leer Mal de Altura para entender el impacto de esa narrativa y luego leer Everest 1996 para comprender la complejidad y la otra cara de la moneda. Y para terminar, si te parece, me gustaría dejar una última idea en el aire. Una que viene del propio Bukriev. Adelante. En la placa que lo conmemora a los pies de la Annapurna, donde murió en una avalancha un año después, grabaron una de sus frases. Las montañas no son estadios donde satisfago mi ambición. Son las catedrales donde practico mi religión. Es una cita potentísima. Y muy, muy relevante hoy en día. Mucho, porque plantea una pregunta que nos toca de cerca. En un mundo donde el Everest se ha convertido en un producto de lujo y muchas ultras se están masificando. Con dorsales a precios desorbitados y una presión enorme por la competición y las redes sociales. Exacto. ¿Cómo protegemos esa experiencia religiosa? Esa conexión personal con el esfuerzo y la naturaleza. ¿En qué momento una aventura se convierte en un producto de consumo? ¿Y qué se pierde en esa transición?
Es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Desde luego. Una pregunta perfecta para cerrar. Gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo. Gracias a ti. Más gente pueda descubrir estas historias. Y no dejéis de escuchar los otros episodios de la serie Corre, lee, vive, donde seguimos analizando libros que nos inspiran a movernos, a resistir y, bueno, a pensar un poco más allá.